Siguiendo con el tema del ACV y el manejo de la presión arterial, después de la conferencia del doctor Santa Cruz, vamos a presentar esta conferencia que se enfoca en los pacientes que sí han tenido alguna terapia de reperfusión. Básicamente esta presentación va a explorar un poquito el impacto que tiene la presión arterial durante el manejo del ACV, las herramientas que tenemos para manejarlas, las metas de manejo de experiencias y guías de recomendaciones, incluyendo la pregunta difícil que es si es bueno inducir hipertensión y nuevos enfoques. Bueno, con respecto a la relación entre la presión arterial y los desenlaces en el ACV isquémico, hay que separar una cantidad de aspectos alrededor de la presión arterial, y uno es el nivel de presión arterial, otro es el diagnóstico de hipertensión arterial que tenga el paciente, el tipo de medicamentos que usemos, si la clase de medicamento influye o no en el resultado, las metas de manejo, que es en lo que se va a centrar esta conferencia, porque es en lo que se ha centrado la literatura, el momento del tratamiento, la causa del ACV y su relación con la hipertensión arterial, los niveles y velocidad y magnitud de la baja de la presión arterial y la variabilidad al final un poquito vamos a ver. Entonces, primero la parte, digamos, fácil, el y versátil vasodilatador que tenemos es el nitroglisato de sodio, que se utiliza en toda Latinoamérica y que no está recomendado en los países desarrollados para el control de la presión arterial en pacientes neurológicos, porque hay reportes de que aumenta la PIC. Es cierto, yo estuve revisando esa literatura y en los años 70 y 80 hubo mucha literatura sobre pacientes anestesiados, grupos chiquitos de 10, 20 pacientes, 30 pacientes, que estaban anestesiados con anestesia inhalada con alotano o enflorano y que presentaron aumento de la presión intracraneal durante la infusión de nitrocruciato. Es de anotar que entonces es una interacción entre el anestésico inhalado y el nitrocruciato, y en los estudios en animales es con grandes dosis de nitrocruciato y con bajadas de presión arterial sistólica del orden de 40%. Entonces es cierto, pero probablemente no sea tan grave en el contexto clínico como veremos ahorita más adelante. Los dos medicamentos más recomendados entonces son los beta-bloqueadores o los antagonistas de calcio, cuyos medicamentos insignia son el labetalol y el nicardipino, que el labetalol está disponible en Colombia, pero el nicardipino no. Y no está muy claro cuál de los dos puede ser mejor o peor para estos pacientes. Básicamente lo que importa es que baje la presión dentro de las metas de lo que vamos a revisar. ¿Qué sabemos al respecto? Los IECAS, los ARA2, los beta-bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y nitratos, todos se han usado en diferentes estudios que están resumidos en la referencia que tengo ahí. Básicamente los IECA parecen seguros porque tienen menos efectos adversos, pero el desenlace es igual que con otros medicamentos utilizados. Con los ARA2 también el desenlace es igual, o hay algunos reportes de efectos deletéreos, especialmente el calcisartán o el valsartán en estos dos estudios que están reportados ahí. Con los betabloqueadores hay un estudio que se llama el BEST, que mostró una mayor mortalidad temprana, que probablemente estaba relacionado con la meta de manejo que tuvieron en ese paciente. Y en CHIPS se demostró que el labetalol también es seguro. Y los bloqueadores del calcio son neutros o deletéreos. Básicamente también se relaciona con la meta, y en últimas entonces la mayoría de estos medicamentos en dosis usuales que disminuyan la presión arterial dentro de las metas de manejo son medicamentos seguros. Para expresar lo del nitrocruciato, traigo este estudio pequeño de 30 pacientes de cada grupo, dos grupos de 30 pacientes de ACV que recibieron RTPA todos y que fueron controlados con nitrocruciato en un grupo y en el otro grupo normotenso. Es de notar que los 30 normotensos es simplemente que estaban normotensos espontáneamente, no tuvieron necesidad de control, y los otros 30 estaban por encima de las metas de manejo y por lo tanto recibieron nitrocruciato.
y vemos cómo los desenlaces como transformación hemorrágica o mejoría del NIHSS o el puntaje de ranking a la salida son similares en dos grupos con ninguna diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, es un medicamento seguro dentro de esas condiciones. Ahora, el nivel de presión arterial es muy importante. Se excluye en la mayoría de veces los pacientes que tienen 220 milímetros de mercurio, porque por encima de ese rango no hay duda de que se debe controlar la presión arterial. Los estudios son muy heterogéneos. El estudio con el efecto deleterio de los bloqueadores del canal del calcio es cuando la presión arterial baja más de 20%. Entonces, el nivel de presión arterial sea probablemente mucho más importante que en la herramienta. Y lo importante es no bajar mucho la presión en las primeras 24 horas. En el momento en que se haga esa bajada de la presión también es muy difícil de determinar porque hay una gran heterogeneidad en los estudios, de entre 4 horas y 5 días, los diferentes tiempos de estudio. Pero parece claro que la tendencia es peor si se baja la presión arterial muy, muy temprano, de orden de una hora, de menos de una hora de ocurrido el evento, o en los pacientes muy graves que tienen puntaje de coma de Glasgow de 12 o NICH mayor de 12. Lo mismo si la vasculatura del paciente está enferma, que pone en riesgo la perfusión, o sea, si hay una estenosis cardiaca importante, parece haber mayor deterioro cuando se utiliza la disminución de la presión arterial. Bueno, entonces, yendo ya a los pacientes y la experiencia clínica, pues hay 4 escenarios. Cuando ingresa el paciente que no ha recibido reperfusión, ese es el escenario que ya expuso el doctor Santa Cruz en la charla anterior. Y cuando ingresa después de reperfusión, ya sea por trombolisis o trombectomía, es lo que vamos a hablar en esta conferencia. Nuestra experiencia de lo que llevamos del año es que tenemos 270 pacientes, de los cuales el 11% han tenido trombolisis, el 11% trombectomía, el 6% un manejo combinado con ambas terapias y el 72%. Todavía tenemos una mayoría de pacientes que no son llevados a reperfusión por diferentes razones, porque llegan tarde y no están en ventana, o porque no está indicada la reperfusión en ese momento o tiene una contraindicación. Para comenzar el tema, vamos a hablar de las guías de minisalud de hace 5 años, donde básicamente dicen si el paciente está, si no es elegible para terapia trombolítica y está muy hipertenso, bájenle la presión con la betalol y pues ahí dan unas recomendaciones para uso de unicardipina, pero no hay unicardipina en Colombia. Y la segunda parte de esos pacientes elegibles para tratamiento básicamente se somete a lo que dicen las guías de la AHA y de la European Society, y después da unas recomendaciones para manejar la presión arterial, pero no dice muy bien cuáles son las metas de manejo para después. Y es interesante hablar de las metas, porque este es el trabajo original que demostró cuál era la diferencia entre los pacientes que tenían hemorragia intracerebral o que no tenían hematoma intracerebral después de trombolisis. Y encontraron que los que no tenían hemorragia intracerebral tenían una presión sistólica de 153 más o menos 27, o sea, la presión máxima fue 180 y la diastólica máxima fue de 100. De ahí sale el 180 sobre 100 como meta de manejo. Entonces vamos a hablar de los pacientes que son sometidos a trombolisis y básicamente la recomendación que salió del trabajo original de NINDS hace ya más de 25 años es controlar la presión arterial antes de la trombolisis hasta estas metas de 185, 110, perdón. Y después de trombolisis, mantener la presión arterial por debajo de 180, 105. No nos dicen qué tan por debajo, y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Después de eso, a pesar de que estos son unos datos más bien arbitrarios, después de haber habido una serie de trabajos para buscar la relación entre la presión arterial y desenlace, y efectivamente hay una relación. A mayor presión arterial, peor desenlace funcional, peor incidencia de hemorragias y de mortalidad. Eso lo vemos en este grupo, en este estudio de un grupo griego que ha trabajado mucho en este campo y que nos muestra que la presión sistólica, el control de la presión sistólica se relaciona con los desenlaces.
Los pacientes que estaban hipertensos tuvieron peor desenlaces funcionales, peor desenlace de independencia y peor incidencia de hemorragia intracerebral durante el manejo. Aquí vemos esto de forma gráfica y vemos cómo la hipertensión favorece que el ranking de desenlace sea alto, o sea, un mal desenlace funcional, que se como en esta gráfica, favorece también que el ranking sea pues el mismo concepto, pero con otros valores de ranking, que nos habla de que el paciente pierde independencia. Y nos muestra también que la hipertensión favorece la presencia de hemorragia intercerebral espontánea y favorece la mortalidad. Entonces, el paciente hipertenso, muy hipertenso, tiene mayor mortalidad. Este mismo grupo presentó este año este trabajo donde muestra que los episodios de hipertensión, primero, son muy frecuentes. Segundo, son más frecuentes en las primeras hora y media, más o menos. Aquí la mayoría de episodios se corrieron en las primeras horas y media, pero persisten hasta las 24 horas. Y tercero, tercero está aquí, se correlaciona con mal desenlace. Los pacientes que tuvieron mal control de la presión arterial, que fue un tercio de los pacientes de esta serie de 674, tuvieron una menor proporción de desenlaces en ranking bajo y una mayor proporción en desenlaces de ranking alto. O sea que un buen control de la presión arterial favorece un buen desenlace en los pacientes. Esta es otra gráfica que nos ayuda a contestar la pregunta de qué tanto bajar la presión arterial. Hay que bajarla, pero qué tanto. Entonces manejaron un grupo de pacientes de 2.227 pacientes en un estudio multicéntrico. Se autorizaron para manejarlo según las guías, o sea, bájale menos de 185, pero sin decir cuánto. Estaba a discreción de los médicos. Y otro grupo con un control intenso para bajar la presión arterial sistólica en 130 y 140 milímetros de mercurio durante 3 días. Y esta es la gráfica donde nos muestran que efectivamente lograron bajar más la presión arterial en el grupo intervención, pero realmente la diferencia no fue mucha. En el grupo control también se bajó bastante la presión arterial. Y nos muestra que no hubo diferencias en el desenlace. Aquí vemos el desenlace también medido por ranking, es similar tanto en el grupo de bajo ranking, o sea, de buen desenlace, como el grupo de alto ranking, o sea, de mal desenlace. Es similar el resultado. Y este resultado, pues, nos muestra aquí, el efecto de tratamiento es muy cercano al 1, tanto en ranking como en análisis ajustados para diferentes comorbilidades. Entonces, las guías europeas nos hablan de que sugieren mantenerla, en pacientes con trombolisis con o sin trombectomía, sugieren mantener la presión arterial por debajo de 180-105, la misma valor que tenemos desde hace 25 años, después del bolo y por 24 horas después del trombolítico. No se recomienda ningún medicamento específico. Y por otro lado, sugieren no bajar la presión arterial sistólica a 130-140, que fue lo que hizo el grupo de estudio que les acabo de presentar, durante las 72 horas siguientes al comienzo de los síntomas. Sin embargo, muchos pacientes están por ahí. Entonces, por eso se ha popularizado tener el paciente por encima de 140 milímetros de mercurio, que es el grupo control. Ahora, los pacientes sometidos a trombectomía, ¿cuál es la recomendación? Miremos lo que pasa o lo que hay de experiencias. Este estudio de Rasmussen lo que hace es retomar los datos de 3 estudios de pacientes anestesiados llevados a trombectomía y mirar muy detalladamente la presión arterial durante la trombectomía. Y evalúan un rango de presiones deseables de estos pacientes, evalúan el tiempo o la duración de cada uno de los episodios de hipotensión, la duración de cada uno de los episodios de hipertensión y el tiempo total de hipertensión o de hipotensión. Y nos muestran que con respecto a la hipotensión, el tiempo acumulado en la primera gráfica a la izquierda, el tiempo acumulado de hipotensión se correlaciona con las probabilidades de que tenga un mal desenlace, el OR de que tenga un mal desenlace. Y en mayor tiempo de intervención, de hipotensión, hay mayor probabilidad. El tiempo control aquí es de 10 minutos, el tiempo en que se separan estas líneas, y el número necesario de dañar es de 10, o sea, por cada 10 pacientes que tienen
hipotensión durante el procedimiento, uno va a tener mal desenlace por cuenta de esa hipotensión. Y con la hipertensión es parecido, solo que los tiempos son un poquito más largos, o sea, el paciente tolera un poquito mejor la hipertensión que la hipotensión, y también a mayor tiempo de hipertensión, a mayor riesgo de mal desenlace, con un número necesario a dañar también de 10. Por cada 10 pacientes con hipertensión, uno va a tener mal desenlace, solo que toleran una hipertensión un poquito más larga, de 45 minutos. En otro ensayo multicéntrico de 324 adultos con ACV y trombectomía, se trató de bajar la presión arterial mucho mayor, de 100 a 130 milímetros de mercurio versus otro grupo con 130 o 185, que según los autores es lo que recomiendan las guías. Y buscaron no un desenlace clínico, sino la incidencia de hemorragia. Y encontraron que efectivamente la incidencia de hemorragia fue mayor en el grupo intensivo, no, perdón, fue similar en el grupo intensivo que en el grupo estándar, pero los desenlaces, había a pesar de que había una pequeña tendencia a mayor desenlace con el grupo intensivo, las diferencias no fueron significativas. Un OR que es muy parecido al 1 y con un intervalo de confianza que atraviesa ampliamente el 1. Entonces, la recomendación para estos pacientes con trombectomía y con o sin trombolisis es que se mantenga la presión arterial entre 180 y 105 milímetros de mercurio durante el procedimiento y 24 horas después de la trombectomía. Y no se recomienda reducir la presión arterial sistólica por debajo de 130 durante las 24 horas siguientes a la trombectomía exitosa. En estos casos se deben evitar los episodios de caída de la presión arterial sistólica, definiendo caída como por debajo de 130 milímetros de mercurio, y en los pacientes en los que se logra una buena reperfusión TICI-3 con la trombectomía, sugerimos no inducir hipertensión arterial. Pero nos queda la pregunta de, en los pacientes que no se logra una buena reperfusión, ¿vale la pena inducir hipertensión arterial? Esa es una pregunta difícil de contestar, pero miremos a ver qué hay de referencias. Este estudio de Bang es un estudio de 160 pacientes en Corea del Sur que nos muestra los pacientes que no se logró la reperfusión o que tienen una progresión de la ACV clínicamente, si inducir la hipertensión con fenilefrina mejoraba el desenlace. Este es el protocolo más o menos, y es que en esos pacientes que tenían un deterioro, llevarlos a hipertensión arterial alta hasta que se mejoren los síntomas neurológicos con un techo máximo de 200 milímetros de mercurio, pero realmente encontraron que con 180 milímetros de mercurio la mayoría de pacientes respondían con mejoría neurológica, y mantener ese valor de presión arterial hasta el tercer día, hasta completar el tercer día post-evento, y después dejar bajar la presión arterial con un techo o con un piso, mejor bien, inferior hasta 136 milímetros de mercurio. Y encontraron que efectivamente ellos lograron hacer eso, controlar bien las presiones altas en un grupo de intervención con un grupo de control que se mantenía alrededor de 140 la sistólica. Y efectivamente, como vemos aquí a la derecha en verde, la hipertensión inducida mejoró mucho el INS, mejoró en una buena proporción de pacientes el INS por encima de 2 puntos con respecto al control, pero a largo plazo, a 3 meses, a mediano plazo, realmente los desenlaces clínicos fueron muy parecidos. Aunque parecía haber un beneficio en los pacientes mayores de 70 años, en las mujeres, en los que tenían diagnóstico de hipertensión arterial, en los que tienen una ACV de pequeñas arterias, y en los pacientes que tienen una presión arterial sistólica mayor de 150. Entonces, no está muy claro, pero pudiera ser alguno de esos subgrupos los que se beneficien o hacer la prueba en un paciente para mejorarlos. La Organización Europea entonces dice que en pacientes con deterioro clínico sugerimos no usar de rutina vasopresores para aumentar la presión arterial, que cuando se sospeche o se reconozca un mecanismo hemodinámico responsable del deterioro, primero, quitar los antihipertensivos, pues eso es de perogrullo, pero hay que decirlo. Segundo, dar líquidos intravenosos para mejorar la presión arterial.
Tercero, usar otras maniobras no farmacológicas. Y si con eso no se logra, entonces se puede entrar a usar fármacos vasodepresores con una monitoría meticulosa de la presión arterial para evitar efectos secundarios. Los otros puntos interesantes que se están destacando últimamente en la literatura y que pueden ser importantes a largo plazo, pero todavía no han demostrado un beneficio, es la variabilidad de la presión arterial. Parece no es solamente bajar o controlar la presión arterial, sino mantenerla estable en el nivel que queremos mantener, que logramos una buena perfusión cerebral, aunque por ahora los estudios no muestran datos conclusivos. En este estudio, con un índice de variabilidad de la presión arterial, la variabilidad sistólica no se relacionó con mejores desenlaces. Cuando se logró ese índice, el desenlace favorable fue parecido en los dos grupos, pero cuando se logra disminuir la variabilidad diastólica parece que sí hay un beneficio con un porcentaje un poquito mayor de pacientes con mejor desenlace favorable que cuando no se logra ese control de la variabilidad y una P significativa. Pero eso está por comprobarse con otros estudios. Y el otro punto es el manejo de la autorregulación. La autorregulación se puede calcular con este sistema que es el NIRS, la espectrometría de infrarrojo, que mide la saturación del tejido en una tecnología similar al pulsoxímetro, y nos permite hacer esta curva negra que vemos aquí, que nos permite suponer cuáles son los límites inferior y superior de autorregulación. O sea, podemos suponer esta línea roja para un paciente específico. Ese punto mejor, en donde es menor este índice TOX, se llama la presión arterial media óptima para un paciente, y esa presión arterial media óptima la graficamos aquí en negro, puede variar con el tiempo. En el tiempo puede cambiar y con los episodios de hipertensión del paciente. En un estudio en que el grupo de Peterson calculó esa autorregulación en retrospectivo y después miró qué tanto porcentaje del tiempo los pacientes estaban por fuera del límite superior de autorregulación, encontraron que ese porcentaje de tiempo del límite superior de autorregulación se correlaciona con los desenlaces o relaciona con los desenlaces, y a mayor porcentaje de hipertensión no controlada, hay peor desenlace en la escala de ranking, o hay a mayor incidencia de hemorragia. Perdón, aquí no hubo hemorragia, y en los mayores puntajes sí hubo hemorragia intracraneal. En conclusión, el manejo de la presión arterial es una situación compleja y muy dinámica en el paciente de cuidado intensivo. Varía según el escenario, las comorbilidades y la temporalidad del ACV que tenga el paciente. Por lo tanto, es importante desarrollar un protocolo local que tenga en cuenta las herramientas, tanto de terapéuticas como de monitoría con las que cuenta el hospital, y tener en cuenta que la meta es más importante que la herramienta. El momento hipertensivo es secundario. Todavía no se ha demostrado que ninguno sea superior a los demás. Y la monitoría multimodal parece ser una opción útil para individualizar el manejo en el futuro. Muchas gracias.